Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un tema que, como saben, ha agitado las aguas de la farándula internacional, un tema que ha generado ríos de tinta, discusiones apasionadas y un sinfín de preguntas sin respuesta: el misterioso y, para muchos, doloroso distanciamiento entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron cautivados, embelesados, completamente enamorados de la magia que emanaba de la pantalla cuando veíamos Erkencikus, esa joya televisiva conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, explosiva, una descarga eléctrica que recorría la pantalla y nos conectaba de forma instantánea. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo estaba impregnado de una conexión especial, de una complicidad que trascendía la ficción. Y claro, como suele suceder en estos casos, el público, ávido de romances y de sueños, comenzó a imaginar, a fantasear con la posibilidad de que esa chispa, esa magia, trascendiera los límites del set de rodaje y se convirtiera en algo real, en algo tangible. Era amor real. Había algo más entre ellos fuera de la cámara. Las especulaciones se dispararon, los rumores florecieron y con ellos, la esperanza, la ilusión de ver a esta pareja de ensueño convertida en algo más que simples compañeros de trabajo, en algo más que dos actores interpretando un guión. Pero como todos sabemos, la vida, con su caprichosa y a veces cruel mano, nos juega malas pasadas. Y lo que comenzó como una historia de amor, de risas y de complicidad en la pantalla, con el tiempo, tristemente, dio paso a un distanciamiento frío, a un silencio incómodo, una brecha que contrastaba brutalmente con la euforia inicial, con la pasión desbordante que habían generado en sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que esa conexión mágica, esa chispa que nos había hecho vibrar, se esfumó, se desvaneció como humo entre los dedos? ¿Qué dificultades, qué obstáculos, qué tormentas enfrentaron? Hoy en este vídeo vamos a intentar desentrañar este misterio, a arrojar luz sobre las sombras, a analizar los factores que pudieron influir en esta abrupta separación, en este final que para muchos dejó un sabor agridulce. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo, en las declaraciones veladas, en los gestos que con el paso de los años han ido revelando una historia que, aunque no se ha contado en su totalidad, nos permite intuir las razones de este distanciamiento. Y por supuesto, como siempre, los invito a participar, a dejar sus propias opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, construir entre todos un análisis más completo de esta historia. Asterisco asterisco el torbellino mediático, la presión que ahoga asterisco asterisco. Primero que nada es fundamental entender, asimilar, que la presión mediática que sufrieron Can Yaman y Demet Özdemir fue sencillamente descomunal, inmensa. El éxito arrollador de Erkencikus los catapultó, en un abrir y cerrar de ojos, a la cima del estrellato turco, convirtiéndolos en dos de las estrellas más grandes y más solicitadas del momento. Y ese éxito, esa fama, ese reconocimiento conllevan una moneda de doble cara, un precio a pagar, una exposición constante, un acoso implacable por parte de los paparazzi, una invasión a su privacidad que en ocasiones puede llegar a ser asfixiante, agobiante e incluso perjudicial para su salud mental y emocional. Imaginen la situación: cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizado, interpretado, diseccionado y amplificado hasta el infinito, hasta el hartazgo. Cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, un simple saludo en un evento, una sonrisa cómplice, una foto juntos, un like en Instagram, un comentario, todo era combustible para las especulaciones. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias, de titulares, de clics, no dudaban en alimentar, en exagerar cualquier mínimo indicio de cercanía, de complicidad, de romance. Las revistas del corazón, las webs de noticias de farándula, los programas de televisión, todos se hacían eco de cada rumor, de cada especulación, creando un torbellino mediático que con el tiempo debió ser agotador, extenuante, un constante recordatorio de que su vida personal, su intimidad, ya no les pertenecía del todo. Y aunque en un principio esta atención mediática pudo haber sido halagadora, e incluso beneficiosa para sus carreras, con el tiempo, la presión debió ser asfixiante, una losa pesada sobre sus hombros. ¿Cómo mantener una relación, sea del tipo que sea, bajo ese escrutinio constante? ¿Cómo preservar la autenticidad, la naturalidad, la espontaneidad cuando cada gesto, cada palabra, cada mirada es observada, juzgada, criticada, analizada al milímetro?
Cómo lidiar con el peso de las expectativas del público, con la presión de mantener una imagen que quizás no se corresponde con la realidad. La presión mediática, en este caso, pudo haber actuado como un factor corrosivo, desgastando, deteriorando una relación que en sus inicios parecía florecer con fuerza. Asterisco asterisco la industria del espectáculo, un mundo de intereses y contratos asterisco asterisco. Además, es esencial tener en cuenta que la industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un mundo complicado, un universo de luces y sombras, donde las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, a menudo se ven influenciadas, condicionadas por intereses comerciales, por contratos, por las decisiones de los agentes, de los productores, de las cadenas de televisión. En este intrincado entramado, las amistades y los romances pueden ser vistos como herramientas, como estrategias, como elementos que pueden potenciar el éxito de un proyecto, que pueden generar más publicidad, más atención, más ingresos. Quizás en algún momento la imagen de Can Yaman y de Method Demir juntos, incluso fuera de la ficción, era beneficiosa para las producciones en las que participaban, para sus contratos publicitarios, para su imagen pública en general. La pareja ideal, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían ver, podía atraer a más espectadores, a más patrocinadores, a más seguidores. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas cambian? Cuando sus carreras toman rumbos diferentes. Cuando surgen nuevos proyectos, nuevos contratos, nuevas parejas en la vida de cada uno. ¿Qué ocurre cuando la imagen que se ha construido artificialmente deja de ser rentable, de ser beneficiosa para los intereses comerciales de todos los implicados? Es probable que con el tiempo los compromisos profesionales y los proyectos individuales de Can y de Met hayan comenzado a separarlos, a alejarlos. Cada uno con su talento y su ambición, tenía sus propios objetivos, sus propios sueños, sus propias metas por alcanzar. Can, con su físico imponente y su carisma arrollador, comenzó a explorar nuevos horizontes, a buscar proyectos internacionales, a expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Demet, con su belleza, su gracia y su talento interpretativo, también tenía sus propios planes, sus propias aspiraciones, sus propias prioridades. Y aunque el cariño y la amistad, tal vez, pudieron permanecer, la agenda, el ritmo de trabajo y las prioridades seguramente no eran las mismas. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las entrevistas, las promociones, las presiones del éxito, todo ello, inevitablemente, los fue distanciando, creando una brecha, una distancia que poco a poco se fue ensanchando. Asterisco asterisco, un romance real. La ambivalencia de las relaciones en pantalla asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar es la naturaleza de la propia relación entre Can y Demet. ¿Realmente existió un romance, una relación amorosa, más allá de la química que desprendían en la pantalla? ¿O simplemente fue una amistad muy fuerte, una conexión especial, potenciada por la magia del momento, por la euforia del éxito, por la adrenalina de los rodajes? Los rumores sobre una posible relación amorosa fueron intensos, persistentes, pero nunca se confirmaron abiertamente. Siempre hubo un halo de misterio, una ambivalencia que alimentaba las especulaciones y que mantenía a sus seguidores en vilo. Si la relación fue en esencia una amistad muy fuerte, la presión mediática, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pudieron haber afectado la dinámica entre ellos, generando malentendidos, tensiones, roces que con el tiempo pudieron deteriorar la amistad. ¿Cómo mantener la autenticidad, la transparencia, cuando se te exige implícita o explícitamente que finjas, que ocultes, que crees una imagen que no se corresponde con la realidad? Pensemos en lo siguiente: si existió algo más allá de la amistad, si hubo un romance, una relación amorosa, ¿qué ocurre cuando esa relación no funciona? ¿Cómo afrontas la decepción, el dolor, la frustración? ¿Cómo lidias con la mirada del público que te juzga, te critica, te pide explicaciones, que te reclama una historia de amor que quizás ya no existe? ¿Cómo te enfrentas a la desilusión de no haber logrado ese final feliz que todos esperaban? Y si, por otro lado, la relación siempre fue platónica, si la amistad fue el único vínculo entre ellos, ¿cómo mantienes la amistad cuando la presión mediática te obliga a fingir, a ocultar, a crear una imagen falsa de lo que realmente sucede, una imagen que tarde o temprano se vuelve insostenible? La ambigüedad de la relación, la falta de una confirmación oficial, pudo haber sido un factor determinante en el distanciamiento. Asterisco asterisco celos y envidias, las sombras del éxito asterisco asterisco. Por supuesto, no podemos descartar la influencia de los celos y las envidias, un componente humano. Lamentablemente muy común en el mundo del espectáculo, en cualquier ámbito donde el éxito, la fama y el reconocimiento son moneda corriente.
En el mundo del espectáculo es muy común que surjan conflictos por cuestiones de ego, de éxito profesional, de protagonismo, de oportunidades que se le presentan a uno y no al otro. La competencia, la rivalidad, la necesidad de destacar, de ser el centro de atención, pueden generar tensiones, roces y, en algunos casos, incluso, la ruptura de amistades. Imaginen que uno de los dos comienza a tener más éxito que el otro, que recibe propuestas más interesantes, que se convierte en la estrella principal de una producción, mientras que el otro se ve relegado a papeles secundarios. ¿Cómo afecta esto a la dinámica de la amistad? ¿Cómo se manejan las inseguridades, las comparaciones, las rivalidades, las frustraciones? Los celos, la envidia, el resentimiento pueden surgir, incluso sin que se manifiesten abiertamente, afectando la relación de manera sutil pero persistente. Y aunque la amistad fuera genuina, las circunstancias, el éxito, la fama, a veces, pueden ser más fuertes que los sentimientos. Es posible que en algún momento Khan y Demet hayan experimentado ciertas fricciones, ciertas tensiones, motivadas por estas circunstancias. Quizás uno de los dos sintió que el otro no le apoyaba lo suficiente, o que no se alegraba sinceramente de sus logros, o que buscaba eclipsarlo, o que se aprovechaba de su fama. La presión de la industria, la competencia, la necesidad de destacar, pudieron haber erosionado la amistad, creando una brecha, una distancia que con el tiempo se hizo insalvable. *** La influencia de terceras personas, alianzas estratégicas y protecciones ***. Además, no podemos obviar la influencia de terceras personas. En la vida de cada uno y más aún en la de las celebridades hay amigos, familiares, agentes, representantes, publicistas, asesores de imagen y un sinfín de personas que, de una u otra manera, pueden influir en las decisiones, en las relaciones, en la imagen pública de una persona. En el mundo del espectáculo a menudo se crean alianzas estratégicas, se firman contratos que incluyen cláusulas sobre la imagen pública, sobre las relaciones personales, sobre la necesidad de mantener una imagen, de evitar escándalos, de preservar la reputación. Quizás en algún momento alguien cercano a Khan o a Demet no veía con buenos ojos la amistad entre ellos, o consideraba que era perjudicial para sus carreras, que desviaba la atención de sus proyectos individuales, que restaba valor a su imagen pública. Es posible que en algún momento se les aconsejara tomar distancia, evitar apariciones públicas juntos, dejar de interactuar en redes sociales, para evitar alimentar rumores, para proteger sus carreras, para potenciar sus proyectos individuales. Y aunque suene frío y calculador, es una realidad que no podemos ignorar. La influencia de terceros, los intereses de los agentes, las estrategias de los publicistas, pudieron haber sido un factor determinante en el distanciamiento. En el mundo del espectáculo las relaciones pueden ser utilizadas, manipuladas, aprovechadas y la amistad, en ocasiones, puede ser un obstáculo, un impedimento para alcanzar los objetivos profesionales. La presión de los agentes, la necesidad de preservar una imagen, el temor a los escándalos, pudieron haber empujado a Khan y Demet a tomar distancia, a priorizar sus carreras, a seguir las indicaciones de sus representantes, a sacrificar la amistad en aras de un futuro profesional más prometedor. *** La evolución personal, el camino del crecimiento y la madurez ***. Por último y quizás el factor más importante, más determinante de todos, es la evolución personal de cada uno. Las personas cambian, crecen, maduran. Sus intereses, sus prioridades, sus valores, sus perspectivas sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, evolucionan con el tiempo. Y a veces lo que antes funcionaba, lo que antes conectaba, lo que antes unía, deja de hacerlo. Las personas cambian, se transforman y es completamente legítimo que en un momento dado, decidan tomar caminos diferentes, priorizando su bienestar emocional y su crecimiento personal. Khan y Demet, a pesar de ser dos personas con mucho talento, con una química innegable, son seres humanos como todos nosotros. Es posible que con el tiempo hayan tomado caminos diferentes, que hayan cambiado sus perspectivas sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad. Es posible que en algún momento hayan dejado de compartir los mismos intereses, las mismas inquietudes, los mismos sueños. Es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que la amistad, por muy fuerte que fuera, ya no podía sobrevivir a los cambios, a las transformaciones, a la evolución de cada uno. Y es completamente legítimo que en un momento dado, hayan decidido tomar distancia, priorizando su bienestar emocional, su crecimiento personal, su necesidad de ser fieles a sí mismos. La evolución personal es un proceso constante, un viaje individual, y a veces implica separarse de personas que en un momento dado,
fueron importantes en nuestra vida, pero que con el tiempo, ya no encajan en nuestro camino. Can y Demet seguramente han experimentado este proceso, y aunque el distanciamiento pueda haber sido doloroso, es una decisión que probablemente tomaron en aras de su felicidad y de su bienestar. *** Un final agrodulce, el legado de Erkencis ***. En definitiva, el distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo con múltiples aristas y posibles causas. La presión mediática, los intereses comerciales, los celos, las envidias, la influencia de terceras personas y, sobre todo, la evolución personal de cada uno pudieron influir en esta abrupta separación, en este final que para muchos dejó un sabor agridulce. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, ambos nos regalaron momentos mágicos en Erkencis. Nos hicieron soñar, reír, emocionarnos, vibrar con sus interpretaciones, con su química, con la historia de amor que contaron en la pantalla. Y aunque ya no los veamos juntos, siempre podremos recordar con cariño y nostalgia esa chispa, esa magia, que nos hizo soñar con un amor que trascendiera la ficción. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la importancia de preservar la intimidad, sobre la necesidad de priorizar el bienestar emocional y el crecimiento personal. Es una historia que nos recuerda que a veces las cosas no son lo que parecen, y que detrás de la fama y del éxito se esconden personas, con sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos, sus sueños y sus propias luchas internas. Y aunque el final de esta historia no fue el que muchos esperaban, el legado de Erkencis permanece. La magia de la serie, la química entre Can y Demet, el amor que nos hicieron sentir, todo eso, nadie nos lo puede quitar. Siempre podremos recordar con cariño y nostalgia esa chispa que nos hizo soñar, esa historia de amor que nos cautivó, y agradecer a Can y Demet por habernos regalado esos momentos mágicos, esos recuerdos imborrables que sin duda perdurarán en nuestra memoria. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este análisis, esta inmersión en la historia de Can y Demet, les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Han seguido de cerca la historia de Can y Demet? ¿Qué piensan que pudo haber ocurrido? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, en compartir sus análisis, en debatir conmigo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el misterio de Can y Demet, aunque parcialmente resuelto, siempre nos dejará con una pizca de nostalgia y con la esperanza de que en algún momento, la vida les depare la felicidad que se merecen. Hasta la próxima.